por favor, en el libro de Efesios. Están estudiando los jueves el libro de Efesios y me pareció bien seguir, no con el estudio que lleva el pastor, pero sí quiero meditar en algunos versículos del capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, versículo número 1 en adelante, por favor. Y para mayor reverencia a la palabra de nuestro Dios, les voy a pedir, por favor, si se pueden poner de pie. Efesios capítulo número 2, versículo número 1. Yo doy lectura, ustedes simplemente escuchen lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el alto honor, el alto privilegio que nos concedes de poder abrir tu palabra, Señor, de poder leerla, de poder meditar, Señor, en ella. Quisiera rogarte ahora, Padre Santo, que bendigas la exposición de la misma, que me uses a mí, Señor, aunque instrumento inútil soy, Señor, puedo ser usado por ti. Es por ello, Señor, que me deposito en tus manos, rogándote que yo no sea un estorbo a tu palabra, sino que tú, Señor, seas quien a través de tu Santo Espíritu uses cada movimiento inclusive, pero sobre todo cada palabra, Señor, que salga de mis labios. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, y que ellos puedan ser, Señor, una tierra fértil donde tu palabra, Señor, haya cabida, donde las vidas de nosotros puedan ser transformadas y tu palabra reine, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Ayúdanos a meditar en esto, Señor, pues te lo rogamos todo, humildemente, pero también confiados en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, muchísimas gracias. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, el pecado ha acompañado a cada evento de la historia de la humanidad. Leemos en la palabra de Dios desde los tiempos de Noé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos y del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Es por eso, mis amados hermanos, que en nuestros días es necesaria la salvación. En primer lugar, quisiera yo hablarles que la salvación es necesaria por nuestro pecado. Todos y cada uno de los seres humanos somos pecadores. Hemos ofendido a un Dios santo, 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 y somos nosotros pecadores. Dice la palabra de Dios en los primeros versículos del capítulo número 2 de Efesios, donde leíamos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de todos los seres humanos. Dice en el versículo número 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos versículos nos hacen saber que todos nosotros somos pecadores. Dice la palabra de Dios también en diferentes versículos, se me acompañan por favor al libro de Eclesiastés, capítulo número 7. Dice la palabra de Dios esta misma verdad en el versículo número 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca
peque. La palabra de Dios nos hace saber a todos los seres humanos que somos pecadores. Dice este pasaje de la Biblia: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted es pecador y que yo no soy pecador. La palabra de Dios dice que todos los seres humanos somos pecadores. Por eso es que es necesaria la salvación. Así es de que la salvación es necesaria en primer lugar por nuestra condición. Somos pecadores por herencia, somos pecadores por nuestra propia decisión, somos pecadores y esa es nuestra naturaleza. Dice aparte de eso la Biblia en el Salmo 14, si me acompañan también, Salmo 14, versículo número 2, si me acompañan o solamente escuchen. Salmo 14 dice la palabra de Dios en el versículo 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero vean esto, es la declaración de Dios, de un Dios que observa no tan solamente nuestras acciones, sino que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, conoce aún lo oculto de nosotros. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el pensamiento de Dios. Esto es como Dios sabe que nosotros somos pecadores, y esa es una realidad. Aparte de eso, otro versículo que nos hace saber esta verdad lo encontramos en el libro de Romanos. El apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia en Roma, a las iglesias de Roma, dice la palabra de Dios en el versículo número 23, todos lo conocen: por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios por versículo tras versículo nos hace saber que ustedes y yo somos pecadores. Así es de que, queridos hermanos, en primer lugar, la salvación es necesaria por nuestra condición. Si nosotros necesitamos algo, es la salvación de nuestros pecados, porque es nuestra naturaleza. Somos pecadores, hemos ofendido a un Dios santo. En la manera en la que actuamos desde chiquitos hemos ofendido a Dios. Yo veo a mi bebé, acaba de cumplir 1 año, y lo veo que yo no le enseño de ninguna manera a hacer berrinches, pero él de su propia naturaleza, porque él es un ser pecador, igual que todos los seres humanos somos pecadores, y nadie le tiene que enseñar a hacer pecado porque está dentro de él el pecado. Todos nosotros somos pecadores. Por eso es que es más fácil que nosotros seamos llevados a hacer lo malo. Por eso es que en nuestra sociedad vemos los cinemas, vemos los bailes, vemos tantas y tantas cosas que están repletas, y vemos cientos y miles en ocasiones de personas reunidas en un lugar y cantando, moviéndose y haciendo toda cosa de disparates y cosas así, porque es más fácil, porque la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores, cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos pecadores. Pero aparte dice la palabra de Dios, y continuamos leyendo en el versículo número 4 de Efesios 2. Estamos hablando acerca de la salvación. La salvación es necesaria por nuestro pecado, por nuestra naturaleza. Pero también la salvación proviene únicamente de Dios. Vean el versículo número 4 en adelante. Pero Dios, después de que habla del pecado, después de que habla de que somos pecadores, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así es de que, queridos hermanos, debemos nosotros reconocer que somos seres pecadores, pero la salvación no proviene de alguna religión, no proviene de algún pastor. La salvación no proviene de una ciudad o de algún lugar en específico, sino la salvación proviene de la mente, toda sabiduría de un Dios todopoderoso. Dios, en su plan perfecto, aún desde antes de la fundación del mundo, Él trazó un plan perfecto. Él diseñó todo esto, una preciosa salvación, como dice el libro de Hebreos. La palabra de Dios, queridos hermanos, es perfecta, y Dios es perfecto, y Dios trazó un plan perfecto, el cual es el plan de la salvación.
Así es de que nosotros, aparte de conocer que necesitamos la salvación por nuestro pecado, debemos reconocer que la salvación es únicamente de Dios. No es por nuestras propias obras. De hecho, dice en el versículo número 9, si me acompañan ahí mismo, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo pudiera ganarme. No, el cielo no es algo que yo pueda ganarme por mis propias obras. De ninguna manera, nunca ha sido, nunca es, ni nunca será la salvación por obras. La salvación es únicamente por gracia. Por eso dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo inmerecido, un favor inmerecido de parte de Dios. La salvación, queridos hermanos, es una bendición. ¿Qué haríamos nosotros sin un Salvador? ¿Qué haríamos nosotros sin una salvación tan grande? Iríamos directo al lugar de tormento, iríamos directo a ese lugar de llanto, de sufrimiento, porque la paga del pecado es la muerte. Pero debemos dar gracias a Dios porque tenemos un Salvador, porque tenemos una salvación, y esa salvación de ninguna manera es por obras. Vean dos versículos que quiero mostrarles. Si regresan un poco al libro de Gálatas, versículo número 16 del capítulo número 2, Gálatas 2:16, dice el apóstol Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Está hablando un apóstol. Inclusive los apóstoles, porque siempre ha sido la salvación así. Nosotros, continúa la lectura, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si usted está confiando en sus obras, déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios: ningún ser humano podrá ser justo por sus obras. Necesita la salvación, necesita un Salvador. Vea lo que dice en el versículo número 21 también de ese mismo capítulo: no desecho la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, esa salvación, pues si por la ley, las obras, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este versículo nos hace saber que si yo por mis propias obras pudiera ganarme el cielo, entonces ¿para qué vino Cristo? Es necesario Cristo, porque Él es el que nos otorga la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas sectas en nuestros días que dicen: es que tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer lo otro, y tienes que portarte bien, y tú debes cuidar tu salvación, y debes hacer esto y lo otro. ¿Saben qué? Lo que dice la palabra de Dios es que la salvación no es por obras. Y dice: para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros vamos a llegar al cielo y no, pues yo me gané la salvación porque yo fui pastor de una iglesia, yo ayudé a muchos necesitados. No, ninguno de nosotros podríamos de ninguna manera, porque necesitamos un Salvador, porque nuestra condición es una condición pecaminosa, somos pecadores. Por eso es que en ocasiones el apóstol Pablo escribió al libro de Romanos, a la iglesia de Roma les escribió: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Aún un hombre consagrado se daba cuenta que vivía en una naturaleza pecaminosa y que necesitaba un Salvador. Así es de que, queridos hermanos, la salvación proviene únicamente de Dios, y la salvación nunca será por nuestras obras. La salvación es gratuita, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Si meditamos un poco en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y quisiera meditar con ustedes solamente un poco. No voy a ir ahí por el tiempo a los versículos, solamente mencionaré las citas por el tiempo, pero si a alguno de ustedes le gustaría tener las notas, yo se las puedo hacer llegar después. En primer lugar, si nosotros vamos al huerto del Getsemaní y recordamos lo que dice en Lucas capítulo número 22, del versículo 39 en adelante, cuando el Señor Jesucristo estaba en ese huerto, en ese lugar cerrado del Getsemaní, y dice la palabra de Dios que Él estaba orando al Padre y le estaba clamando y le estaba diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Por segunda vez y tercera vez las mismas palabras, orando, el Señor en agonía, el Señor mismo con su sudor de sangre. Dicen los médicos que cuando una persona suda sangre, es un término médico, no recuerdo cómo se llama, pero aún pasa en la actualidad. Hay personas que sudan sangre y es porque saben que viene un gran dolor para ellos. Algunas personas que están a punto de ser llevadas a la silla eléctrica sudan sangre porque saben que serán enfrentados a un momento en
el cual ellos van a sufrir choques eléctricos. Y el Señor Jesucristo estaba en ese momento en el huerto del Getsemaní, estaba orando al Padre y estaba delante del Padre en oración. Y dice la palabra en el libro de Hebreos que un ángel viene y lo fortalece. El Señor sabía lo que estaba a punto de hacer. El Señor había vivido 33 años aproximadamente. El Señor había ministrado por 3 años y medio aproximadamente. Había hecho milagros, había hecho las cosas que solamente Dios puede hacer. Y el Señor estaba en ese momento a punto de entregar su vida, a punto de entregar ese regalo que nos menciona en el libro de Efesios, ese don inmerecido estaba a punto de abrirse. La salvación estaba comenzando. Dice la palabra de Dios que vinieron y mientras estaba orando se levanta y dice: ahora es tiempo. Viene una turba de gente y por ese lado se empiezan a escuchar muchos soldados, se empiezan a escuchar mucha gente que venían con antorchas, palos y teas, y venía delante de ellos un hombre que había estado inclusive con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que viene Judas Iscariote, se acerca al Señor y con un beso traiciona al divino Cordero. Le da un beso y el maestro le dice: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. En su función de pastor vienen y se acercan y le preguntan, y el Señor mismo les dice: ¿a quién buscáis? Las personas que venían juntamente con Judas Iscariote le dicen: a Jesús Nazareo. Y les dice el divino maestro: dejar ir a estos en su función pastoral, protegiendo a aquellos que le habían seguido, protegiéndolos de aquella manera. Les dice: dejar ir a estos, yo soy. Él sabía lo que estaba a punto de acontecer. Él sabía todo. Él estaba dando su vida por nosotros, queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios que viene una turba de gente y de soldados. Y dice la palabra de Dios que juntamente con los soldados venía el tribuno. El tribuno tenía a su cargo a 10 centuriones, que a su vez tenían a su cargo a 100 soldados. Así es de que probablemente, dicen los historiadores, que probablemente venían cerca de 1000 soldados a arrestar al Señor Jesucristo. Venían, y aparte el pueblo, los líderes religiosos, aquellos que venían con soldados y venían de esta manera y venían y acercándose a Él. Y el divino Cordero, dice la palabra de Dios, que en todo esto Él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él sabía lo que estaba a punto de pasar. Las profecías estaban completándose, las profecías estaban llegando a un momento en el cual iban a unirse en una perfección. Dice la palabra de Dios en la lectura que habíamos leído de Isaías 53, en el versículo número 3 dice que Jesús iba a ser despreciado y desechado por los hombres. Las profecías se estaban cumpliendo. Después dice que todos sus amigos lo traicionan y lo abandonan y corren. Y Isaías ya lo había dicho, como que escondimos de él el rostro. Dice la palabra de Dios que mientras estaban arrestando a Jesús, lo llevaban, y era una costumbre de los romanos que aquellos que iban a ser llevados ante las diferentes autoridades de esos tiempos, los soldados tenían que ponerles como grilletes en las manos y tenían que llevarlos mientras otros soldados iban detrás de ellos y los iban flagelando. Comenzaban de esa manera. El divino Salvador en todo esto, Él estaba dispuesto a dar su vida por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El divino Salvador estaba dando su vida por ustedes y por mí, nosotros que no lo merecemos, nosotros que somos pecadores. Él estaba dispuesto a dar no tan solamente su tiempo, no tan solamente despojarse de su gloria, no tan solamente de eso, sino estaba dispuesto a dar su vida por los pecadores, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo, para pagar nuestros pecados, Él estaba dispuesto a dar su vida por usted y por mí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Queridos hermanos, la salvación conlleva muchas cosas. Es llevado el Señor Jesucristo ante las diferentes autoridades. Primero es llevado con los 2 sumos sacerdotes de aquellos tiempos, un hombre llamado Anás y otro llamado Caifás. Es llevado ante ellos, después lo llevan ante Pilato, que era el procónsul, después lo llevan ante Herodes Antipas, que era el tetrarca, era uno de los gobernadores de Galilea, de esa región. Y dice la palabra de Dios en Isaías que los reyes cerrarán ante él su boca. Eso
Eso quiere decir que no lo defenderían, que no pondrían sus manos para defenderlo. Ellos mismos no lo llevaron a juicio. Era una de las tradiciones, algo de los judíos, que no se podía juzgar a ninguna persona en los días que estaban juzgando al Señor Jesucristo, y menos de noche. Y el Señor estaba siendo llevado y estaba siendo flagelado, y después los soldados mismos le escarnecen y le torturan. Y dice la Biblia en Lucas 22 que los soldados romanos se burlaban de él. Le ponían le cubrían los ojos, y uno se ponía de un lado y el otro del otro, y uno le daba de bofetadas, y algunos otros le mesaban la barba, algunos otros se burlaban, le escupían en su rostro, y todo eso lo estaba pasando por nosotros. Él no lo merecía, él no lo merecía, nosotros lo merecíamos, pero Él estuvo dispuesto a pasar por todo esto porque Él nos amó, porque Él estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados. Dice la Biblia también que fue azotado. Era una de las tradiciones o algo que hacían los romanos, es que cuando una persona era llevada a ese lugar donde lo iban a flagelar, lo ponían como en un lugar donde le descubrían sus espaldas, y dicen algunos historiadores, no nos los narra la palabra de Dios, pero que probablemente lo ponían de esta manera, y sus espaldas quedaban descubiertas, y venían, y dice la palabra de Dios, eso sí nos los dice, que venían y le daban de latigazos al Señor. Los látigos de los romanos eran, en algunas ocasiones, tenían en sus puntas, algunos eran largos, algunos eran cortos. En sus puntas tenían puntas de hierro, y en algunas ocasiones tenían puntas de huesos. De tal manera que cuando le daban a aquel que estaban flagelando en esos momentos, no tan solamente era el dolor del látigo, del chicote, sino que tenía parte de hierro que hacía que las espaldas se le abrieran, pedazos de piel literalmente estaban siendo abiertos en las espaldas del divino Cordero. Y Él estuvo dispuesto a hacer eso. Estaba sufriendo por nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Él llevó nuestros pecados, queridos hermanos. El castigo de nuestra paz estaba siendo sobre Él, y por su llaga nosotros estábamos siendo sanados. La salvación en esos momentos, queridos hermanos, la gente no podía entenderlo. Aquellos que en algún momento estaban gritando Hosana, el hijo de David, después eran los mismos que estaban gritando crucifíquenle, 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 de esa manera, y no lograban entenderlo. No lo lograban entender los romanos, no lo lograban entender los judíos, pero queridos hermanos, nosotros lo entendemos, porque la salvación fue por gracia. Un don inmerecido que ninguno de nosotros lo merecíamos, pero Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. Los soldados, dice la palabra de Dios, que le pusieron una corona de espinas. Una corona que era una corona rústica, probablemente no era como se nos las vemos regularmente. El soldado romano no creo que haya tomado el tiempo para hacer una corona bonita. Era una corona austera, y la colocaron en la sien del divino Cordero. Dijeron, si este es el rey de los judíos, pues entonces merece una corona. Y le pusieron una corona de tal manera que comenzaba a sangrar también. Viene y el castigo que sufrió después de eso, le pusieron esa corona, le escupieron en el rostro, le vistieron un manto de púrpura, burlándose de él, dice en Juan capítulo número 19. En Juan 19 también nos dice que Él llevó una cruz. La cruz no era, como dicen los testigos de Jehová, solamente un madero. Era una cruz, era la manera en la cual los romanos crucificaban. Por eso era crucifixión, porque era una cruz. No era solamente un madero, era una cruz en la cual crucificaron al divino Cordero. Pero se la hicieron cargar, y dicen los que estudian, los historiadores, que las cruces que llevaban en aquellos tiempos eran cruces largas que aproximadamente pesaban entre 80 y 100 kilos. Eran pesadas, y no nada más era un momento en el cual la iba a cargar por una calle o algo así, no, sino que tenía que subir a un monte que se lograba ver desde la ciudad de Jerusalén. Era el monte del Gólgota, el monte de la calavera.
Para llegar ahí tenía que caminar aproximadamente un cuarto de kilómetro. Era una distancia considerable, pero no era en superficie plana, sino que tenía que subir al monte. El divino Cordero, después de haber predicado, después de haber hecho milagros, después de estar orando, después de llevar una vida como la que él llevó, estaba sumamente cansado y llevaba la cruz. Él no tan solamente estaba cargando esos cerca de 80 kilos, sino que estaba cargando cada uno de nuestros pecados, estaba cargando cada una de nuestras mentiras, cada uno de nuestros malos pensamientos, cada una de nuestras malas palabras, cada uno de nuestros engaños, cada uno de nuestros hurtos, cada uno de nuestros pecados. Él lo estaba llevando en la cruz del Calvario, lo estaba llevando, y él estaba dispuesto a hacerlo porque él nos amaba, porque él nos ama, queridos hermanos. Al llegar al cerro del Gólgota, el cerro del Gólgota se le conocía como el cerro de la calavera, porque si lo miraban desde lejos precisamente, y hay inclusive fotos en las cuales se logran observar dos cuevas que se dan la figura como si fuera realmente una calavera, y se ven esas cuevas, y hasta arriba es donde crucificaron al divino Cordero. Después de llevar y cargar esta cruz pesada, dice la palabra de Dios que los soldados aún en todo esto se burlaban. La palabra de Dios dice en el Salmo 22 que los toros de Basán estaban ahí burlándose del divino Cordero. Eran profecías que estaban ya cerca de 1000 años antes, escritas por David. David escribió el Salmo 22, e Isaías 750 años antes había escrito lo que conocemos como los sufrimientos de Cristo en Isaías 53. Las profecías estaban llegando. Por eso es que Cristo, él sabía todo lo que estaba a punto de acontecer, y él estaba dando su vida, queridos hermanos, por nosotros. Llega a la cima de aquel monte, y le extienden sus manos y le extienden la otra, y con clavos grandes empiezan a clavarlo y empiezan a traspasar cada una de sus nervios, y empiezan a horadar sus manos. El Salmo 22 también nos dice eso: horadarán sus manos. Le extienden las manos, y un clavo un poco más grande le ponen sus dos pies y lo clavan. Era una escena realmente grotesca. El divino Cordero estaba dando gota a gota de su sangre, estaba derramando su sangre por nosotros. Él estaba dispuesto a eso. Después, como era costumbre de los romanos, después de que lo clavaban, lo iban a poner, y la manera en la que sujetaban la cruz, en la manera en la que la levantaban de esta manera, y después hacían un hoyo, el cual era aproximadamente de 1 metro de hondo, entre 1 metro y 1,5 metros. Eso hacía que cuando el crucificado fuera levantado, la cruz, al caer, el peso de la persona que estaba siendo crucificada, y aparte de eso, el golpe que recibía, hacía que sus huesos se descoyuntaran. Eso estaba profetizado de igual manera. Todos sus huesos se descoyuntarían. Todo eso, aunque es una escena un tanto grotesca, Cristo lo estaba haciendo por usted y por mí. Por eso yo le pregunto, ¿nosotros somos dignos de eso? De ninguna manera. El precio de nuestra salvación fue la muerte del divino Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita su pecado y el mío. Si usted está aquí, querida persona, y usted no es salva, hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo pudiera salvarle de sus pecados, y hoy usted pudiera irse a su casa con la seguridad de la salvación. Pudiera irse a su casa no tanto con un folleto, no tanto con su Biblia, sino podría irse a su casa teniendo la seguridad de que usted, cuando muera, va a ir a la gloria. ¿Por qué? Porque la salvación, el precio de la salvación, Cristo estuvo dispuesto a pagarlo, y ahora nosotros solamente debemos recibirlo, solamente debemos obtenerlo, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora nosotros, queridos hermanos, somos salvos por medio de la fe. Si usted pone su fe en el Señor Jesucristo, usted puede obtener la salvación. Si usted está aquí y no sabe a dónde va a ir cuando muriera, pudiera morir en esta noche. Y si usted no sabe a dónde va a ir cuando muera,
Yo quiero decirle que Cristo pudiera darle la seguridad de la salvación. No una religión, porque ninguna religión murió por usted. Cristo murió por usted. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. Cristo es el que nos puede salvar. Cristo es el que nos da la salvación. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. La palabra de Dios así lo dice. Esto no es de ninguna religión. La salvación es por lo que Cristo hizo, queridos hermanos. Así es de que si usted le gustaría pedirle a Cristo esa salvación, dice la palabra de Dios, hoy es día de salvación. Hoy pudiera pedirle, tal vez usted tiene años congregándose, tal vez usted tiene meses congregándose aquí en la iglesia, pero quizá usted no sabe si realmente cuando muera va a ir al cielo. Usted dice: no, pues a mí me gustaría, y pues nadie lo puede saber. Eso Dios no nos ha dado un espíritu de que tengamos dudas, sino Cristo nos ha dado un espíritu en el cual nos da seguridad. Cristo puede darles esa seguridad, pero esa salvación la obtiene únicamente por gracia. Por eso decía la Biblia en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora permítanme hablarles a ustedes, queridos hermanos, ustedes que ya aceptaron la salvación. Queridos hermanos, si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, sería bueno que nosotros también gastemos cada minuto de nuestra vida para servirle a Él. Él murió por nosotros. Él estuvo dispuesto a hacer todo esto. Estuvo dispuesto a ser llevado ante diferentes autoridades. Estuvo dispuesto a ser flagelado. Estuvo dispuesto a dar sus manos y que clavaran aquellos clavos. Estuvo dispuesto a que le mesaran la barba. Estuvo dispuesto a que lo bofetearan, que le dieran de puñetazos, que le pusieran una corona de espinas. Pero querido hermano, ¿qué estamos dispuestos a hacer usted y yo? Hay muchas personas que no conocen a Cristo y nosotros estamos muy campantes a veces en nuestras casas, estamos en nuestras reuniones y nos afanamos tanto en nuestros negocios, tanto en nuestra propia vida, que nos olvidamos del propósito por el cual Dios nos ha salvado. Nos ha salvado con un propósito, queridos hermanos. Hay muchísima gente alrededor de esta colonia que no ha escuchado el mensaje que usted acaba de escuchar, el mensaje de salvación. Por eso, queridos hermanos, es tiempo de que nosotros hagamos algo por Cristo. Es tiempo de invertir en la obra misionera. Es tiempo de darle nuestras fuerzas. Es tiempo de darle nuestro tiempo. Es tiempo de darle nuestra inteligencia. Es tiempo de darle nuestros hijos, porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él se dio a sí mismo. Nosotros lo menos que podemos hacer es darle nuestra vida, es darle nuestros talentos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, queridos hermanos. Si usted tiene dinero, no es por su inteligencia que tenga, es porque Dios en su soberanía le ha concedido eso, porque Dios es el que concede las riquezas, pero Dios también las puede quitar. Así es de que, queridos hermanos, solamente quiero decirles que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Pero es triste de que en ocasiones nosotros no estemos dispuestos ni darle una hora de nuestra vida. No estamos dispuestos en ocasiones a instruir a nuestros hijos. Queridos hermanos, es tiempo de que levantemos generaciones que aprendamos a amar a Dios, que aprendamos a servirle, que aprendamos a darle nuestra inteligencia, aprendamos a darle nuestros talentos, porque Él es digno de eso. Por eso la palabra de Dios dice, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos cristianos y lo debemos reflejar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de los lugares en los que nos conducimos, porque somos cristianos. Dios preparó esas buenas obras de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso, hermano, yo lo invito a venir a testificar. Venga, demuestre su fe. A lo mejor usted no puede el día sábado, hágalo allá en su lugar donde está, allá a sus familiares, cuando tenga la oportunidad. A lo mejor usted dice, no, pues es que yo no sé mucho de esto. Venga, vaya con el pastor y dígale, pastor, ayúdeme, entrégueme un folleto, y el pastor lo irá instruyendo poco a poco para que usted pueda testificar de Cristo. Usted pueda hablar a las demás personas. Cristo cargó su cruz, pero es tiempo de que nosotros también lo hagamos, queridos hermanos.
Dice un himno que cantamos: mi vida di por ti, mi sangre derramé. Y luego dice: ¿qué has hecho tú por mí? Algún día estaremos en la gloria. Si usted ha aceptado la salvación, usted es salvo por gracia, y usted estará en la gloria algún día. Pero ¿cómo llegaremos allá? Algún día llegaremos con el divino Salvador y veremos a aquel que fue traspasado, y le veremos y le conoceremos y lo abrazaremos. Dice la Biblia en Apocalipsis 22 que allá en el cielo le veremos cara a cara. Amén. De verdad será el momento de nuestras vidas. Amén. Ver a nuestro divino Salvador. Ahora lo creemos por medio de la fe, pero en aquel tiempo, cuando estemos allá en la gloria, le veremos cara a cara y lo abrazaremos como nos abrazamos aquí, y le podremos dar las gracias. Pero, queridos hermanos, sería bueno que, aparte de darle las gracias, pudiéramos decirle: Señor, yo invertí esto en tu obra, yo di esto para la iglesia, yo hice esto para ti, porque yo creí que tú eras capaz, porque yo creí que tú eres digno de recibir mi vida, mis talentos, mis dones, mi dinero, mi mente, mis hijos, mi familia, porque tú diste tu vida por mí. Lo único que puedo hacer yo es dar estos pocos años que tengo por delante para dártelos a ti. Amén. Esto es lo que Cristo hizo. Pero, queridos hermanos, ¿qué haremos nosotros como iglesia? ¿Qué haremos nosotros? Estamos haciendo la obra, pero todavía falta mucho más, mucho más. Podríamos ver muchas más cosas en la mano de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta eterna salvación que tú nos has dado, por este regalo, por este don inmerecido que ninguno de los seres humanos merecíamos. Pero tú, en tu buena mano, en tu voluntad, te ha placido el hacer todo esto, Señor, por nosotros, que somos pecadores, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, a nosotros no tan solamente a ser conformistas con nuestra salvación, sino ayúdanos también, Señor, a llevar a más personas a tus pies. Ayúdanos a darte a ti nuestros talentos, nuestra fuerza, la juventud. Ayúdanos a darla, porque tú diste todo por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer por ti es entregarte, Señor, los años que nos restan. Gracias, Señor, por la salvación tan hermosa que nos has dado.